Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Luisa Fernanda, Fernanda Estefanía, Luis Carlos Luna y Luis Carlos Osuna, y les hablaremos acerca de las características y función de las amilasas como enzimas de interés industrial. Las amilasas son enzimas que degradan el almidón y tienen numerosas aplicaciones biotecnológicas. La degradación enzimática del almidón a escala industrial permitió reemplazar a los procesos tradicionales de catálisis ácida. Entre los principales tipos utilizados en la industria se encuentran la alfa-amilasa, beta-amilasa, glucoamilasa y pululanasa. Estas son producidas por hongos y bacterias, y aunque los productos comerciales se componen de mezclas, las más importantes son las primeras. La función de las amilasas es catalizar la digestión de los hidratos de carbono, es decir, la reacción de hidrólisis para digerir el almidón o el glucógeno y formar azúcares más sencillos. En el cuerpo humano, las amilasas se producen principalmente en las glándulas salivales, glándulas parótidas y en el páncreas. Las amilasas también pueden encontrarse en organismos vegetales. A nivel industrial, se utilizan para degradar el almidón y glucógeno, para formar fragmentos de glucosa, como dextrina, somaltosa y glucosa libre. La Comisión Internacional de Enzimas categoriza las enzimas en 6 diferentes clases, esto de acuerdo a las reacciones que catalizan. La primera clase son las oxidorreductasas, la segunda clase son las transferasas, la tercera son las hidrolasas, la cuarta las liasas, la quinta isomerasas y por último las ligasas. Las amilasas están dentro de la clasificación de las hidrolasas por ser enzimas capaces de hidrolizar los enlaces glucosídicos de azúcares o polisacáridos, específicamente del almidón. Generalmente las amilasas se clasifican según sus subtipos. Está la alfa-amilasa, beta-amilasa y la gamma-amilasa. Después de esta clasificación, también se clasifican según su mecanismo de actuación, en exoamilasas o en endoamilasas. Las endoamilasas se refieren a la catálisis de manera aleatoria de la molécula del almidón, lo que causa la formación de un oligosacárido lineal y uno ramificado. En cambio, las exoamilasas hidrolizan el substrato desde el final y resultan en productos finales cada vez más cortos. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las diferentes características de las alfa-amilasas, beta-amilasas y gamma-amilasas. Las primeras actúan sobre los enlaces internos de sustratos de conformación lineal y son llamadas endoamilasas. Las segundas actúan sobre enlaces de los extremos no reductores de los polisacáridos y, como ya se dijo, específicamente del almidón. Y finalmente, las gamma-amilasas remueven unidades simples de glucosa de los extremos de los almidones para así invertir su configuración. Estas enzimas actúan sobre polisacáridos, en este caso el almidón, hidrolizando enlaces glicosídicos alfa-1,4 y alfa-1,6. El esquema de la derecha representa la hidrólisis de polisacáridos como el almidón y el glucógeno, en azúcares más simples como la maltosa, dextrina y glucosa. Específicamente para la alfa-amilasa, esta hidroliza los enlaces alfa-1,4 glicosídicos de moléculas de almidón, glucógeno y otros alfa-1,4 glucanos, liberando primeramente oligosacáridos de 6 o 7 unidades de glucosa y posteriormente azúcares reductores. La alfa-amilasa es responsable de la mayor parte de la hidrólisis que sufren los carbohidratos. Por esto se prefiere su uso a nivel industrial. Las alfa-amilasas son generalmente estables entre pHs de 5.5 hasta 8 en presencia de un complemento de calcio. La actividad óptima de estas alfa-amilasas
para que el proceso a nivel industrial se lleve a cabo de una manera eficiente ocurre entre pHs de 4.8 a 6.5, pero hay diferencias en sus curvas de actividad. Por esta razón, se establecen valores óptimos para cada enzima. Esta tabla, con los valores óptimos para las condiciones de operación, se retomará enseguida. La producción de enzimas a nivel industrial se hace por medio de microorganismos. Esto debido a que se pueden obtener de manera fácil y en ambientes muy variados, además de que se pueden adaptar a usar un substrato en específico. Las amilasas microbianas se obtienen de bacterias, microorganismos del grupo fungi y levaduras. El nivel de producción de la enzima varía de un microorganismo a otro, los nutrientes del ambiente y factores como pH, la temperatura y elementos como el carbono y el nitrógeno. Una vez que se produce la enzima, existen diferentes métodos para aislarla. El primero es de la dilución, donde el número de colonias se disminuye y es más fácil seleccionar al microorganismo. El otro método es el de selección del sustrato, donde las cepas más eficientes se aíslan de acuerdo a su afinidad al sustrato, en este caso del almidón. Las amilasas se pueden aislar de especies bacterianas específicas, mayormente de las especies Bacillus. Está Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Bacillus vulgaris, Bacillus cereus, entre otros. Además, también es posible aislar esta enzima de las bacterias como Pseudomonas stutzeri, Lactobacillus fermentum, Rhodothermus marinus, Corynebacterium gigantea, entre otras. La producción de las enzimas en condiciones restrictivas se pueden dar en condiciones halofílicas. Las especies que llevan a cabo este proceso son las siguientes. Como se mencionó en un inicio, la producción microbiológica también puede ser bajo microorganismos del grupo fungi. Una de las ventajas es que se secretan de manera extracelular, lo que permite que el proceso de la hidrólisis sea más fácil en los sustratos. Algunas de las especies que secretan esta enzima son los del género Aspergillus. Un ejemplo es el Aspergillus niger. Además de las del género Bacillus, también se encuentran las del género Penicillium, como por ejemplo Penicillium olsoni, Penicillium roqueforti, Penicillium expansum, entre otros. En la siguiente diapositiva podemos observar dos tablas sobre las propiedades de algunas alfa-amilasas. Del lado derecho encontramos las alfa-amilasas fúngicas y del lado izquierdo encontramos las alfa-amilasas bacterianas. Esta información nos permite conocer cuál es el microorganismo que se puede utilizar para nuestro proceso industrial en específico y conocer las condiciones en las que se debería de llevar a cabo el proceso, como el pH óptimo y la temperatura óptima. En estas siguientes diapositivas se pueden observar una representación tridimensional de las alfa-amilasas. Del lado izquierdo tenemos la alfa-amilasa pancreática humana y del lado derecho tenemos a la alfa-amilasa extraída de Bacillus subtilis. Finalmente, esta imagen representa la alfa-amilasa extraída de Aspergillus niger. Actualmente, se utiliza la tecnología de ADN recombinante como una alternativa de la producción de la enzima. Así, se modifican los microorganismos para obtener mayores rendimientos de la producción de la enzima o también ser modificados para producir amilasas termoestables y eficientes en condiciones restrictivas. Los procesos catalizados por enzimas en la industria presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos. Dentro de las enzimas más explotadas se encuentra la amilasa, la cual representa cerca del 25% del mercado mundial. En la industria cervecera, las amilasas son aplicadas en el proceso de maceración para la degradación enzimática del almidón. En este proceso el almidón es hidrolizado por la acción de dos enzimas,
La alfa-amilasa, que lo degrada a dextrinas, que es una sustancia que contribuye al cuerpo y a la estabilidad de la espuma del producto final de la cerveza, y la beta-amilasa, que desdobla el almidón en azúcares fermentables para que posteriormente la levadura lo transforme en alcohol. En la elaboración del pan, las enzimas alfa-amilasa y beta-amilasa que se encuentran en la harina de trigo hidrolizan el almidón en polisacáridos más pequeños como las dextrinas y la maltosa. Esto ocurre en la etapa de fermentación. El jarabe de alto contenido en glucosa es utilizado en confitería, mientras que el de alto contenido en fructosa sirve como edulcorante en la industria de los alimentos. Ambos pueden obtenerse a partir del almidón. La alfa-amilasa se utiliza en la etapa de licuefacción, la cual consiste en la hidrólisis parcial del almidón en dextrinas. Debido a altas temperaturas que se usan en este proceso, es importante que las enzimas sean termotolerantes. Hay organismos que poseen alfa-amilasas con temperaturas óptimas elevadas, lo cual permite ser utilizado en este tipo de procesos. En los detergentes se pueden utilizar enzimas para que descompongan manchas. En el caso de la amilasa, se usa para descomponer manchas de almidón. La ventaja de usar enzimas en detergentes es que se puede permitir que el lavado se lleve a cabo a menores temperaturas que los lavados tradicionales. Mediante la aplicación de enzimas amilasas para hilos de algodón, se lleva a cabo un proceso de degradación biológica del almidón, transformándolo en subproductos solubles que pueden ser eliminados por lavado. Las amilasas solo reaccionan con moléculas de almidón, lo que no afecta al polímero de la celulosa. La norma oficial mexicana número 159 nos habla sobre las enfermedades transmitidas por alimentos, que mayormente son de tipo infeccioso. La incidencia de estas enfermedades sigue constituyendo uno de los problemas de salud pública más extendidos en el mundo contemporáneo. En esta ocasión son del huevo y sus productos, alimento principal para la población mexicana. El principal riesgo sanitario es debido a la presencia de salmonela. Debido a esto es importante establecer un límite para este microorganismo, así como medidas para su control. Esta norma oficial mexicana tiene por objetivo establecer las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir el huevo y sus productos. También es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que dedican a su proceso, importación y comercialización en territorio nacional. Para la determinación de la alfa-amilasa en relación con el tratamiento térmico, el huevo entero es análoga a la reacción de la fosfatasa, que se emplea para ensayar la eficacia de la pasteurización de la leche. Se basa en el hecho de que el calor destruye la actividad de la alfa-amilasa en el huevo entero en proporción al grado de tratamiento térmico aplicado. También cuando el huevo entero no es tratado se mezcla con una solución de almidón, la alfa-amilasa presente degrada el almidón, de modo que la coloración violeta azulada normal que aparece cuando se mezcla yodo y almidón no se produce. También se considera que la muestra ha pasado la prueba de alfa-amilasa, lo cual es un resultado negativo, si el filtrado o líquido en la solución de yodo toman inmediatamente un color violeta azulado. Ahora hablaremos de la norma oficial mexicana 086, la cual comprueba día a día la correlación que existe entre la salud y la alimentación. Debido a esto, en nuestros tiempos se elaboran en grandes cantidades alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición por disminución, eliminación o adición de nutrimentos con la finalidad de contribuir a evitar deficiencias y prevenir excesos perjudiciales para la salud. El objetivo de esta norma es establecer las especificaciones nutrimentales que deben observar los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, los alimentos envasados y a base de cereales para lactantes y niños con adicción de nutrimentos. En esta norma, el método que aplican es gravimétrico enzimático, que a muestras duplicadas de alimentos hidratados les extraen grasa si contienen más del 10%. Después los gelatinizan con una alfa-amilasa termoestable para dirigir enzimáticamente con proteasa y amiloglucosidasa para remover la proteína y el almidón.